y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Seis 30 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Iniciamos una nueva jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de opinión Democracia, a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana en medio de este verano que vivimos, al menos en la región interandina del Ecuador. Queremos anunciarles la agenda de entrevistas. Hoy tenemos previsto iniciar con el tema de seguridad, un diálogo con un experto colombiano como es el doctor Guacero. Luego tenemos previsto analizar cómo fortalecer la dolarización en el Ecuador con 3 invitados reconocidos economistas. También vamos a abordar la realidad regional con regímenes dictatoriales como Venezuela y Nicaragua y otros gobiernos autoritarios que rigen en América Latina como Bolivia, Colombia, el caso de Guatemala y otras realidades que es importante ver, las amenazas que se ciernen en América Latina con la concentración del poder y las acciones en contra de la libertad de opinión, de la libertad de pensamiento. Tenemos previsto abordar también la situación última de Rusia con los hechos ocurridos este fin de semana. 2 asuntos muy puntuales. El uno, mediante decreto 784, se declaró como prioridad nacional la ejecución de las acciones de prevención, preparación, respuestas, mitigación de presentarse esta amenaza que hoy es el fenómeno del Niño. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional ha sido declarado en sesión permanente y también se ha dispuesto que todas las instituciones prioricen sus acciones de prevención. Esto pone a mover al Estado. Es importante, por un lado, las acciones que le corresponde a la administración saliente del Ejecutivo y también lo que deberá enfrentar la administración entrante con la elección de presidente y la posesión que se estima será la segunda quincena de noviembre próximo. Sobre esto muy poco hablan los candidatos y habrá que exigir frente a esta realidad y esta amenaza que se cierne al territorio nacional. Y lo otro, iniciamos una nueva semana de proceso electoral en donde es bueno estar conscientes de ejercer el 20 de agosto próximo un voto libre, pero un voto serio, reflexivo, responsable, informado. No es posible que en el Ecuador se burle una gran parte de la clase política, salvo pequeñas excepciones, y los partidos y organizaciones, al menos la mayoría, que va a repetir con los mismos asambleístas. ¿Cómo puede votarse por aquellos que le irrogaron un daño? Estamos como estamos por esa acción desestabilizadora de esa asamblea mediocre. Y ahora, gran parte de los que salieron con una baja popularidad, con el rechazo de casi el 95% de ecuatorianos, van los mismos. Por ello, el voto tiene que ser informado y responsable. Decía que gran parte de estos asambleístas optan por la reelección.
Y este fin de semana, vean un ejemplo de ello, la Junta Provincial Electoral del Cañar resolvió aprobar las candidaturas a la dignidad de asambleístas provinciales del Partido Socialista Ecuatoriano, lista 17, entre quienes está Virgilio Saquicela, expresidente de la Asamblea Nacional, que fuera disuelta por el presidente de la República mediante el mecanismo constitucional de la muerte cruzada. ¿Cómo es posible que vayamos a lo mismo? Este personaje deplorable que dirigiera la Asamblea Nacional está aspirando a la reelección, como que en el Ecuador no ha pasado nada cuando se pierden valiosos meses precisamente para impulsar y solucionar problemas como el desempleo, el seguro social ecuatoriano, la seguridad. Vamos a lo mismo. Y lo vergonzoso, además de la audacia de estos personajes como Virgilio Saquicela, lo que ocurre con el otrora Partido Socialista Ecuatoriano muy respetable. Partido de personajes como Alfredo Pérez Guerrero, Juan Isaac Lobato, y perdón por omitir otros nombres, de destacados miembros del Partido Socialista Ecuatoriano, partido emblemático en el Ecuador, el propio doctor Enrique Ayala Mora. Hoy no atinan a cómo justificar, como el presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, Gustavo Vallejo, no saben cómo justificar, luego de que el propio partido, ¿a qué nivel de organización hemos llegado? Que el propio partido impugna esa candidatura, impugna en la Junta Provincial Electoral del Cañar, y no pasó. Finalmente, la Junta Electoral aprobó lo que la delegación provincial del Partido Socialista había inscrito. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza el partido en manos de quienes ha caído! Y que finalmente el recurso de objeción presentado por el presidente nacional del Partido Socialista no pasó en contra de la entonces precandidatura de Virgilio Saquicela Espinosa, quien aspira a regresar al Parlamento en las elecciones del 20 de agosto próximo. Esa es la realidad vergonzosa del país. Por ello insistimos, ejerzan un voto informado, responsable. No se puede votar por estos mismos personajes golpistas como el señor Virgilio Saquicela, y ojalá el pueblo cañarense reflexione y no vote por estos personajes que tanto daño le hacen daño y tanto daño le quieren seguir haciendo daño a este querido Ecuador. Vamos a iniciar en los próximos minutos el diálogo con el primer invitado, el doctor Hugo Acero, experto colombiano en temas de seguridad. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates La Opinión Diversa y Libre en la revista de Opinión Democracia este lunes 26 de junio. Queremos saludar al doctor Hugo Acero, experto en temas de seguridad, nos acompaña desde Bogotá, Colombia, y le invitamos a un diálogo para conocer temas de seguridad. Partiendo de una experiencia que quiero que nos cuente, leíamos precisamente un análisis de la realidad en Colombia. ¿Qué lecciones deja la paz total en Colombia frente a la delincuencia cuando se ha hablado de abrazos, y también en México, abrazos y no balazos? ¿Cómo enfrentar esta realidad
Doctor Hugo Acero, muy buen día. Miguel, buenos días. Y bueno, la verdad es que el caso mexicano, el caso del presidente Manuel Felipe, eh, Este es un diálogo con el doctor Hugo Acero, experto en temas de seguridad, que nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Le hemos planteado cómo ve la situación que estamos viviendo en la región con estas acciones que han alterado el orden público, la paz ciudadana y que afecta, entre ellos precisamente a nuestro país. Y le preguntábamos esta realidad, y leíamos ayer precisamente un análisis de Mauricio Vargas Linares, que publicara en El Tiempo un artículo que muestra el fracaso de la política de seguridad del presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, de los abrazos y no balazos, que desde el primer día definiera como una política que tendría más zanahoria abrazos que garrote balazos. Y la realidad también de Colombia, de la paz total, qué significado ha tenido en Colombia esta promesa que poco a poco se ha ido diluyendo en Colombia. Y por ello, la caída de la popularidad del presidente Gustavo Petro. En nuestro caso, aquí se ha declarado a organizaciones delincuenciales como terroristas, y así ha venido obrando la fuerza pública, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y que ha dado resultados como la acción del cumplimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta en la provincia de Esmeraldas, en donde se ha reducido la tasa de homicidios, que se estimaba en alrededor de 50 por cada 100.000 habitantes. Se ha reducido unos puntos precisamente frente a esta realidad que estamos viviendo en el Ecuador. Retomamos el diálogo con el que empezamos con el doctor Hugo Acero, experto en temas de seguridad. Doctor Acero, muy buen día. Nos estaba explicando la realidad de la región. bueno, la verdad es que en el caso del gobierno mexicano, desde el comienzo, el presidente tomó la determinación y lo dijo públicamente de, de desarrollar una política mucho más de mano blanda frente a lo que se conoce también como mano dura. Más de acercamiento, si se quiere, a tratar de negociar con estos grupos criminales antes que el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. Y los resultados se están viendo. Él planteaba más abrazos, menos balazos, y yo creo que en ese sentido los resultados son contundentes. Ha mostrado que la violencia en México, que ha crecido de manera muy fuerte, de manera, digamos, mayor que los gobiernos anteriores, 2, 3 veces, muchos más homicidios que los que se cometieron en los gobiernos anteriores, y yo creo que eso ha sido un fracaso. Igual está sucediendo de alguna manera en Colombia, en donde el tema de la paz total debe combinarse, desde nuestra opinión, debe combinarse también con una política fuerte, legítima, en el marco del Estado de Derecho, respetando los derechos humanos, una política fuerte de seguridad. Y no es concebible que solamente haya procesos de diálogo, sino que hay que tener una política de seguridad suficientemente fuerte que también presione esos diálogos y los resultados en esos diálogos. Y en ese sentido creo que el ejemplo mexicano puede servir en el caso colombiano, en donde se requiere, porque allá en México no se hizo, en el caso colombiano se requeriría una política de seguridad fuerte, contundente hacia las acciones de los grupos criminales y desde luego un proceso de paz que busque alternativas de salidas negociadas a los distintos hechos de violencia y delincuencia que suceden en el país. Doctor Acero, ¿qué pasó con las políticas anunciadas? El caso de México es evidente y el caso de Colombia también, en donde precisamente ha ido cayendo la popularidad del presidente Petro. Bueno, pues la verdad es que no se oye. La,
digamos, el gobierno ha tenido, podríamos decir, oídos sordos a las distintas posiciones, y no son posiciones solamente de oposición. El gobierno presentó una serie de reformas importantes, su gran mayoría, desde luego hay que hacer modificaciones, pero en procesos de diálogo y concertación con los distintos sectores, y lo que ha ido modificar o las ha modificado muy poco, y desde luego eso llevó a que la coalición de gobierno se rompiera y muy pocos proyectos que presentó el gobierno en la primera legislatura que tenía al frente pudo sacarlos adelante. Eso ha hecho, pues desde luego, que crezca los niveles de insatisfacción, tanto así que el presidente, digamos, ante la no respuesta del Congreso a la aprobación de sus proyectos de reforma, convocó a la gente a salir a las calles para presionar al Congreso a que aprobara los proyectos de ley que había presentado. Y los resultados son contundentes. Las últimas marchas mostraron que el presidente en su convocatoria solamente sacó a las calles o salieron a las calles cerca de 20.000 personas, mientras que la oposición, digamos, a esas reformas, a lo que se viene planteando desde el gobierno, convocó también una manifestación pública y fueron cerca de 100.000 personas las que salieron a las calles. Luego entonces es contundente, digamos, el malestar que hay de manera general, pero es necesario que el gobierno entienda, y ojalá eso suceda, que es necesario sentarse a dialogar, sentarse a concertar y desde luego hacer las modificaciones que, como el mismo presidente los ha planteado, en algunos casos y en algunas líneas de sus proyectos de ley son necesarios. ¿No le resulta cuesta arriba en el caso de Colombia aprobar reformas legales o nuevas leyes cuando no cuenta con esa mayoría y que ya se ha evidenciado en otros temas? Pues la verdad es que la coalición de gobierno, que fue fuerte al comienzo, con distintos partidos al lado del gobierno, logró aprobar la reforma tributaria y el plan de desarrollo. Pero las otras reformas realmente no fueron aprobadas, digamos, muy pocas pasaron, digamos, en donde hubo conveniencia y en general la gente estaba de acuerdo, pasó, pero en las reformas centrales del gobierno, como la reforma laboral, que se cayó, la reforma pensional, que en primer debate pasó, y la reforma a la salud, que digamos se mantiene también en ese nivel con mucha debilidad, no avanzaron como el gobierno quiso. Y no avanzaron porque no hubo diálogo, porque no hubo concertación. Y las veces que hubo diálogo y que se pusieron de acuerdo sobre unas modificaciones, sobre esos proyectos de ley, cuando regresaban nuevamente el gobierno con el proyecto de ley, no aceptaban o no recogieron el diálogo, digamos, los resultados del diálogo y la concertación que habían tenido. Y finalmente se rompe la coalición. Se rompió la coalición y el mismo presidente, en la locución de hace algunos meses, reconoció y él mismo estableció que la coalición se había roto y que él iba a convocar a la gente a las calles para lograr que el Congreso aprobara esas reformas. Hoy la verdad es que no tiene mayorías en el Congreso, va a ser muy difícil que avancen sus proyectos de ley como se pretende, y desde luego se esperaría que más bien el gobierno en este receso legislativo, que luego comienza nuevamente en julio, en este receso legislativo pueda otra vez convocar, pero a las mayorías, pueda convocar una coalición, pero con la idea, desde luego, de concertación y de poder oír las diferencias que existen en distintos sectores sobre las reformas que ha tramitado ante el Congreso. Doctor Uguacero, ¿y cómo ve al Ecuador? Usted que conoce la realidad ecuatoriana, con las tareas que se vienen cumpliendo, las acciones que se han desarrollado, el caso de Esmeraldas, el caso del Guayas, si bien algo ha bajado el índice de homicidios, sin embargo, sigue siendo una situación extremadamente compleja la que estamos viviendo. Pues la verdad es que tiene dos elementos preocupantes. Uno, los temas de seguridad, y como bien lo menciona Miguel, ha venido bajando, digamos,
poco, pero importante, eso hay que reconocerlo. Ojalá se llegara a los mismos niveles de violencia bajos que se tenían hace 3 o 4 años en el país, en donde la tasa era de 7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Yo veo esto un poco difícil, sin embargo se están haciendo los esfuerzos. Ese es un elemento sobre el cual definitivamente se requiere una política integral y una política concertada absolutamente con todos los sectores de seguridad y justicia, inclusive con sectores de la sociedad, porque ahí se requiere inversión, entonces se requiere realmente una política que veo un poco difícil en este proceso de transición, en donde Ecuador se apresta a unas nuevas elecciones para elegir presidente. Entonces yo creo que eso va a demorar un poco acciones claras y contundentes respecto a los hechos de violencia y delincuencia que en este momento están afectando a Ecuador. Entonces, habría que hacer eso, pero va a ser un poco difícil en este proceso de transición política por el cual está atravesando Ecuador. Las acciones que han venido cumpliendo Fuerzas Armadas y Policía ha dado algún resultado, como la Fuerza de Tarea Conjunta en Esmeraldas. ¿Cómo ve eso, doctor Acero? Hay que profundizarlo, yo sí creo que hay que fortalecerlo, es necesario reconocer que las fuerzas de seguridad están haciendo esfuerzos, pero también hay que fortalecerlas. Y ese proceso de fortalecimiento, como siempre lo he mencionado, requiere recursos importantes precisamente para poder enfrentar a una criminalidad que, además de estar organizada, está trabajando en equipo con otros grupos criminales, no solamente nacionales, sino internacionales, y además cuenta con suficientes recursos para, para enfrentar de alguna manera estas acciones por parte del Estado. Entonces yo sí creo que las acciones por parte de la fuerza pública hay que sostenerlas, hay que fortalecerlas y expandirlas, no solamente al tema de Esmeraldas, sino también al tema de Guayaquil, la provincia del Oro y, digamos, otros puertos en donde se están presentando problemas de violencia y delincuencia fuerte. Doctor Acero, uno de los problemas que se ha advertido en el país es las extorsiones, las presiones a sectores, incluso medios y bajos, para que paguen para trabajar, para abrir un local. Es decir, las extorsiones realmente se están tornando en una pesadilla en el país. Lo he venido mencionando, digamos, desde ya hace muchos años a nivel latinoamericano, y es la verdad que la expansión del narcotráfico de los países productores como Colombia, Perú, inclusive Bolivia, hacia otros países y de las mafias que controlan este tipo de negocios, lleva tras de sí una serie de actividades ligadas al accionar del narcotráfico. Lo primero, una distribución local de droga que ha venido creciendo en los países latinoamericanos. O sea, ya pasamos a algunos países, en el caso colombiano, de ser productores a ser consumidores, a tener un mercado bastante dinámico de consumo a nivel local. Y eso se está sucediendo también a Ecuador y a otros países. Lo segundo es que comienzan a haber hechos como secuestro, extorsión, préstamos, digamos, lavado de dinero a través de préstamos con altos intereses, que quienes no pagan son lesionados y muertos. En Colombia los conocemos como los famosos préstamos gota a gota. También el comercio de armas, trata de personas. Todos esos negocios van ligados a la actividad del narcotráfico. Y van ligados porque requieren, digamos, unas estructuras criminales locales para poder manejar, transportar y exportar o distribuir droga a nivel local, requiere el apoyo de estructuras locales. Y esas estructuras locales criminales, desde luego, además de profesionalizarse, requieren ingresos para pagarle absolutamente a todo el mundo. Y la extorsión es un mecanismo de ingreso, una renta más de ese holding, podríamos decir, holding de distintas empresas, ¿no? Criminales ligadas al narcotráfico. La extorsión es una de tantas empresas que les da unos recursos, una renta criminal que le permite no solamente enriquecerse, sino contar con recursos para poder pagar. Y en ese sentido, el tema
de la extorsión, tengo que decirlo, va a seguir creciendo en Ecuador. Esto va a ser un tema de barrios en donde las tiendas, los supermercados, eh, digamos, los negocios pequeños, familiares, pequeñas empresas, van a sufrir de extorsión, inclusive las personas en conjuntos de residenciales, en la calle, van a sufrir de temas de extorsión y esto en el caso de Ecuador va a seguir creciendo. Y resulta difícil afrontar, cortar este crecimiento de las extorsiones, doctor Acero. Sí, si no se tiene una política que realmente sea integral. Cuando digo integral es que desde el punto de vista de seguridad y justicia, ataque las estructuras criminales que están tras estos negocios ilícitos. Y cuando digo ataque no es solamente la cabeza, sino toda la estructura, pero que también desde el punto de vista de seguridad y justicia, desde luego logre detener, judicializar, condenar y llevar a la gente a la cárcel, sino que además también busque alternativas para que los jóvenes que ya están vinculados o los que podrían llegarse a vincular, hombres y mujeres, haya una política para que no ingresen o para que salgan de estas actividades. Y también, desde luego, unas acciones importantes que tienen que ver con la presencia del Estado en los territorios, porque en la mayoría de los casos la extorsión es un mecanismo de control territorial de las organizaciones criminales, porque es a través de la extorsión que se tiene al tendero, se tiene al propietario de un establecimiento, al dueño de la casa, al dueño del negocio, y absolutamente se conoce absolutamente todo el barrio. Y en ese sentido se requiere otra presencia del Estado en esos territorios. Y es más una presencia desde el punto de vista municipal. Entonces, debe ser una política integral que involucre a los alcaldes y que dé satisfacción a las necesidades de seguridad en los barrios, pero también de desarrollo y de otros servicios que deben prestarse. Y ahí entran a jugar un papel muy importante los alcaldes. Por eso en ese sentido se requiere una política integral que va más allá de la sola presencia de la fuerza pública y de la fiscalía en los territorios. Doctor Hugo Acero, hace poco usted hacía un análisis sobre la realidad en América Latina que cada vez más insegura y se habla mucho de la mano dura y se pone como ejemplo en el continente políticas como las de Bukele en El Salvador. ¿Es quizás eso la solución o es un arreglo temporal que luego podrá resurgir? Bueno, lo de El Salvador uno puede interpretarlo como un hecho histórico al cual se llegó, dadas las condiciones de violencia y delincuencia por las que atravesaba el país. Apareció una persona como Bukele, que de manera particular en un primer momento llegó hasta negociar también con las maras, en donde vio que no se cumplían los acuerdos y lo que se negociaba con ellos y decidió definitivamente enfrentarlos de manera decidida, con mano dura. Y contó con el apoyo y ha contado con el apoyo pues de los salvadoreños, con una debilidad de alguna manera para él y seguramente para su equipo, y es que hay cuestionamientos no solamente de organizaciones de derechos humanos de El Salvador, sino a nivel internacional, y seguramente se van a abrir investigaciones tanto a nivel nacional, seguramente no en este momento, pero más adelante, pero a nivel internacional, desde luego, también va a haber investigaciones sobre violación de derechos humanos en algunos casos que se han venido presentando en El Salvador. Eso a la larga va a darle algunos problemas, como digo, puede que no en este periodo de gobierno y seguramente va a ser reelecto una, dos o hasta tres veces, va a ser reelecto como presidente y una vez no tenga el poder que tiene hoy en El Salvador, seguramente las investigaciones van a ser mucho más, digamos, mucho más incisivas respecto a los hechos en donde, según
las organizaciones de derechos humanos y organizaciones internacionales se violaron los derechos humanos. Entonces yo sí creo que esa es una situación, digamos, de El Salvador, que como digo, como lo mencioné al comienzo, se da en una situación histórica en donde desde luego los salvadoreños ya estaban en una situación de violencia y delincuencia muy crítica. Pero, por cierto, esa es la realidad de El Salvador. Pero hay muchos países en América Latina en donde los hechos de violencia y la delincuencia han aumentado intensamente durante los últimos años. Los ciudadanos se sienten más inseguros en las calles, en regiones en donde se demandan acciones contundentes de los gobiernos. Sí, sí, digamos, los ciudadanos en general, y lo digo porque tengo la experiencia de haber trabajado ya cerca de 11 años en temas de, manejando los temas de seguridad en Bogotá. Y desde luego eso es lo que los ciudadanos piden. Y desde luego el Estado, en este caso, debe asumir, digamos, la responsabilidad que le corresponde en materia de seguridad y justicia y desarrollar esas acciones. Y yo creo que se pueden realizar en el marco del Estado de Derecho, es decir, respetando los derechos humanos, como se ha hecho en algunas oportunidades en Colombia, con muy buenos resultados de reducción de violencia y delincuencia. Nosotros cuando recibimos Bogotá, la recibimos con una tasa de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. Imagínense esto comparado hoy con 28 homicidios que tiene Ecuador. Nosotros recibimos Bogotá con una tasa de 80 homicidios, casi 3 veces más lo que hoy tiene Ecuador. Y Bogotá es una ciudad en ese momento de 7 millones de habitantes, hoy está casi 9 millones de habitantes. Eh, y 9 años después la entregamos con una tasa de 23 homicidios por cada 100.000 habitantes y hoy la tasa es de 3. Y yo creo que esos son resultados importantes en donde se trabajó en equipo las distintas instituciones, el gobierno nacional, el gobierno municipal, las fuerzas militares, la policía, eh, la fiscalía, los jueces. Se construyó una cárcel que es de las más importantes y la mejor que tiene el país. Y se hicieron acciones en materia de seguridad y justicia importante, pero también se trabajó con la gente, se trabajó con las comunidades. Yo creo que hay que crear capital social. En ese momento comenzamos a desarrollar algo que nos llamábamos los frentes locales de seguridad y era como la organización de vecinos que la extendimos a todo el desarrollo. No era solamente los vecinos organizados para atender los temas de seguridad, sino los vecinos organizados para arreglar el parque, para mantener el parque, para mejorar la iluminación, pero mantener también la iluminación, mejorar los entornos deteriorados en términos de aseo, en términos de vías, en fin, fueron muchas las cosas que se desarrollaron y comenzamos y llegamos a tener cerca de 6.500 frentes locales de seguridad que se reunían todas las semanas, que trabajábamos de manera particular en temas de seguridad y convivencia. Yo sí creo que hay un esfuerzo importante de las instituciones de seguridad y justicia. Estos son ejemplos que muestran que de alguna manera en el marco del Estado de Derecho es posible adelantar una política de seguridad y convivencia y tener resultados en materia de reducción de hechos de violencia y delincuencia. De esta valiosa experiencia, doctor Guacero, ¿cómo involucraron? Porque quizás es importante conocer las buenas experiencias, cómo involucraron a todos los sectores para hacer esta política de seguridad integral, Fuerzas Armadas, policía, alcaldías, justicia, ciudadanía organizada. ¿Cómo se logró articular esto? Bueno, en Colombia como en Ecuador existen consejos de seguridad y a nivel municipal. En el caso de Colombia, lo que sucede es que los alcaldes, de acuerdo con la Constitución, y los gobernadores son responsables del tema de la seguridad. El jefe de la seguridad, no hay un proceso de descentralización, sino el jefe de la seguridad es el presidente, y los subalternos, a nivel territorial, subalternos son los alcaldes y gobernadores.
Y en las alcaldías, en el caso de Bogotá y en las demás ciudades y municipios, se reúnen en los consejos de seguridad. Cuando llegué como secretario a manejar el tema de seguridad en Bogotá, eh, eh, pues asistí al primer consejo de seguridad y no estaban yendo los generales, sino estaban yendo coroneles, y a veces no iba el coronel, sino iba el mayor. Entonces dijimos, no, 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 esto aquí tienen que venir las cabezas. Aquí debe estar sentado el general de la brigada, aquí debe estar sentado el general de la policía, aquí debe estar el subdirector de la fiscalía, aquí debe estar el subdirector de un departamento administrativo de seguridad que ya no existe, pero era el departamento como de inteligencia. Debe estar sentado todo el mundo. Y desde luego la administración y las demás instituciones que requiramos, pero deben estar sentados las cabezas. Y efectivamente, como lo establecía la norma, pues comenzamos a trabajar con las cabezas. Y de manera particular los se comenzaron a ver. Y teníamos que salir a poner la cara a todos. La policía, la fiscalía, la fuerza militar, todos teníamos que salir a poner la cara a decir si estábamos mejorando o no estábamos mejorando. Yo recuerdo que al comienzo no teníamos recursos, teníamos muy pocos recursos. Eh, y comenzamos a dar resultados y hubo un momento en donde el comité intergremial que reúne a todos los gremios económicos de la ciudad. Comenzaron también a aportar desde el sector privado. Eh, 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 Intergremial, entonces yo les expliqué a ellos, les expuse a ellos que necesitábamos recursos. Y ellos dijeron, pues no le vamos a dar plata a girarle cheques ya, pero ¿por qué no sacamos un impuesto? Saquemos un impuesto y nosotros lo apoyamos al comercio. Nosotros lo apoyamos, nosotros vamos al consejo y decimos que nosotros estamos apoyando, que no, que nosotros vamos a pagar ese impuesto, que lo aprueben. Y efectivamente se sacaron recursos importantes y eso nos permitió fortalecer la policía y los niveles de justicia. Y eso fue creciendo el presupuesto, pero también fue creciendo los resultados. Y ahí lo que se requiere es el liderazgo de quien gobierna, en este caso los alcaldes, en coordinación con el gobierno nacional, porque no se peleaba con el gobierno nacional, sino se trabajaba en equipo. Entonces, alcalde coordinado con el gobierno nacional, coordinado con el sector privado para que hubiese más recursos, y organización comunitaria, y trabajando con las demás instituciones, pues el resultado se vio. Y se vio con buen recurso, con buenas acciones y con buenos resultados. Yo creo que eso fue importante. Entonces se requiere liderazgo, se requiere trabajo en equipo de las distintas instituciones del orden nacional y municipal, se requiere participación de los ciudadanos y del sector privado, y se requiere políticas que tienen que ejecutarse de manera permanente y hacerle seguimiento todas las semanas, no todos los meses, sino todas las semanas. En Bogotá, el Consejo de Seguridad se reúne una vez a la semana con todas estas instancias, incluida la participación del sector privado. Doctor Uguacero, el contraste es que si no nos organizamos en la sociedad con las instituciones públicas, privadas, ciudadanía, el continente en general da muestras de el fortalecimiento de las organizaciones criminales cada vez mejor estructuradas, como vemos, y algunas evidentemente vinculadas al narcotráfico, al crimen transnacional organizado, el contrabando, trata de personas, comercio de armas. Si es que no se reacciona desde el Estado, va a ser difícil ir afrontando cada vez peor a estas organizaciones. Por eso lo vengo diciendo de manera permanente. Pareciera que en América Latina, y en este caso está sucediendo desafortunadamente en este momento en Colombia, están más organizados los criminales, están trabajando más en equipo, y cuando no están en equipo se enfrentan y solucionan sus problemas a su manera, es aval. Pero en su mayoría, digamos, están trabajando coordinadamente. Estas organizaciones criminales saben de los negocios, saben de la rentabilidad y trabajan en equipo. Y mientras que las organizaciones criminales están trabajando en equipo,
Las instituciones del Estado están trabajando cada una por su lado. Y cuando no, se están enfrentando públicamente. Y esa es una gran dificultad. Y ese es un gran problema. Entonces, yo creo que es necesario que el Estado, no el gobierno, el Estado, donde tiene un poder ejecutivo en cabeza del presidente que tiene unas responsabilidades en materia de seguridad y que debe convocar a las demás instituciones del Estado como la Fiscalía, los jueces, el Congreso, absolutamente todos, y desde luego la sociedad, se trabaja en equipo. De lo contrario, va a ser muy difícil disminuir los hechos de violencia y delincuencia. Y ese deterioro en los países de la región puede ser peor, doctor Acero, porque países que se consideraban seguros, Costa Rica, Uruguay, Chile, ¿qué decir de países que se han profundizado como México, Venezuela o el propio Ecuador? Esos países han dejado de ser seguros. Pues los índices en lo que tiene que ver con la violencia homicida, y eso sin contar otros delitos que también están creciendo, muestran que realmente se ha deteriorado la seguridad en esos países que en su momento fueron países muy tranquilos, muy pacíficos, muy seguros. Yo creo que esto debe llamar la atención precisamente para que los gobiernos y el Estado, el gobierno convoque a las demás instituciones del Estado a trabajar en equipo de manera permanente y no de manera coyuntural, porque generalmente se hacen reuniones y consejos de seguridad después de que suceden las masacres. Se hace un consejo de seguridad después de que hay las matanzas en las cárceles. Se hace un consejo de seguridad después de la matanza en los barrios. Entonces yo sí creo que eso es un error, y es un error que cometemos de manera regular y que requiere realmente precisamente ese trabajo en equipo de las distintas instituciones. Y esto es lo que está sucediendo en América Latina, desafortunadamente. Algunos países que eran considerados países muy seguros, hoy están pasando por una situación de violencia y delincuencia que preocupa a sus ciudadanos. Ciudadanos que desde luego están demandando acciones contundentes por parte del Estado. Bien, muchas gracias. Como siempre, dialogar con el doctor Hugo Acero, experto en temas de seguridad, nos acompañó desde Bogotá, Colombia. Y seguiremos hablando porque este es un problema en desarrollo y que hay que tomar medidas, como bien ha reclamado, crear un capital social, involucrar a todos los sectores, no de un gobierno, sino de un Estado. Muchas gracias, Hugo, su atención a la revista de Opinión Democracia. Miguel, gracias por la invitación. Feliz día para ti y para las personas que nos están siguiendo en este momento. Muy amable. Muchas gracias, muy buen día. 7:12 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos con un panel para hablar sobre cómo garantizar la dolarización en el Ecuador. Invitados el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, el académico Pablo Lucio Paredes y el decano en la UDLA, economista Vicente Albornoz.